Bueno, hemos invitado esta mañana a don Ubaldo Albarracín, que es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, a propósito de lo que ha ocurrido la anterior semana. La información con la que despedimos la anterior semana la muerte de Jonathan Quispe Vila. ¿Cuál es la evaluación que tiene la UNSA a propósito de ese fallecimiento? Y luego ya nos metemos al tema del presupuesto. Estamos preocupados porque en la Constitución Política del Estado se señala con claridad que el Estado tiene la obligación de financiar, solventar suficientemente a las universidades públicas. Esta palabra es importante. Suficientemente significa que todas las universidades públicas tengan la posibilidad material de no solo realizar sus labores de enseñanza, de formación de profesionales, sino de investigación, interacción social, etc. Y para eso requiere infraestructura, en fin, una serie de recursos que solo te los puede dar el Estado, porque por su condición de universidades públicas. Entonces, lamentablemente, en todos estos años, el eterno afán y viacrucis de las universidades públicas es mendigar recursos al Estado. Ahora, uno puede entender en un país pobre, la distribución de la torta siempre es reducida, pero cuando el Estado destina a otros rubros innecesarios, soslayando rubros como educación o salud, ¿no? Obviamente cuando realiza gastos, reitero, superfluos, cuando existe hasta lujos en el manejo de los recursos públicos, en desmedro de la educación pública y de la educación superior, entonces hay una indignación legítima de las universidades públicas. Y en ese contexto está el caso de la UPEA, de la Universidad Pública del Alto, que le anda reclamando hace bastante tiempo, y obviamente hay una obligación ineludible del Estado, a través del gobierno, de dar el suficiente financiamiento. Eso no quiere decir que el dinero se lo entregue irresponsablemente, sino todo manejo de recursos económicos en cualquier entidad pública está regulada por los mecanismos de fiscalización correspondientes, pero que tiene que hacerlo. Y no esperar que las universidades se movilicen y en esa eventualidad se produce el problema. Es decir, no es, lo que ha sucedido en el Alto no es nuevo. No se olviden que ya en la UNSA se han dado acciones represivas groseras de la policía, el caso de la tortura de estudiantes en una iglesia católica, ¿no? Llevarlos ahí, pero lo más grave es la presión que posteriormente ejerce la misma policía y el gobierno contra los familiares de los estudiantes víctimas para quererlos obligar a que ya no continuemos con la acción legal. A ver, en el caso de Jonathan se muestra, se habla de la Jonathan Quispe Vila, se muestra la canica. Y del lado del gobierno se dicen quienes dispararon fueron los movilizados. ¿Usted confía en esa versión? Yo no confío en la versión del gobierno, pero de la forma más objetiva y seria. Y le voy a decir por qué. Porque no es la primera vez. Si usted, como buen periodista, hace memoria, no conozco un solo caso de policía preso, enjuiciado penalmente, sentenciado por muerte de universitarios o campesinos en movilizaciones. No conozco un solo caso. Y lo pueden testimoniar los propios compañeros cocaleros en el Chapare. ¿Cuántos campesinos han muerto? ¿Cuántos policías han sido sentenciados penalmente? En casos de universitarios lo mismo. ¿Por qué? Eso tiene una razón que se puede explicar sencillamente. Hay un pacto previo a una movilización donde la policía le condiciona, no solo al gobierno del MAS, sino también lo hizo con el GONI y con otros gobiernos, le condiciona que ellos van a salir a reprimir siempre y cuando las consecuencias de esa represión no generen acciones legales contra sus policías. Entonces puede morir alguien, puede perder la vista a algún manifestante, etc. Si es por acción policial, se cumple la regla de oro. La Fiscalía y el órgano judicial, ¿no? Por presión, por decisión del gobierno, porque siempre ejerce un control sobre estas entidades, garantiza que no tiene que haber ninguna acción ni sanción penal. Ejemplos emblemáticos, Chaparina, no me alcanzaré el día para dar ejemplos. Entonces, el caso del Alto no es circunstancial, no es casual. Esto de las canicas tampoco es novedad.
y han muerto otras personas en acciones represivas de la policía por el uso de ¿Por qué canicas. identificar como responsables a los movilizados? Porque el gobierno dice, no, son los movilizados los que dispararon, no es la policía. Porque es la lógica con la que actúa el gobierno, de evadir su responsabilidad y después amenazar con juicios penales a quienes insistan en inculpar a las autoridades. Eso es lo que hace, y como tiene control sobre la fiscalía, sobre la policía, en fin, entonces más bien estamos viviendo una situación de peligrosa inseguridad jurídica, de indefensión ciudadana, porque tu padre, o cualquier padre, en fin, cuando a su hijo le ha ocurrido algo, va a acudir a estas instancias, pero no va a encontrar eco, porque ya la policía, ya los órganos de investigación están instruidos de garantizar que los responsables de estos hechos no, protejan. Mire, en este momento, no, como rector, no puedo yo hasta ahora garantizar una investigación por el allanamiento a la universidad. Es más, la Fiscalía ha cerrado el caso para protegerlo al viceministro. Eso es por casualidad, no, es porque el telefonazo funciona y la Fiscalía se somete. Entonces, en este caso, yo le garantizo, ahora mismo, se los puedo firmar, no va a haber nada contra los policías porque es una decisión política. No importa, pueden ser 1, 2, 5 muertos. El asunto es que mientras la policía, la fiscalía y el órgano judicial estén subordinados a los gobiernos, nunca va a haber justicia en Bolivia. Entonces, este caso del estudiante Jonathan Quispe se inscribe en ese contexto que no lo podemos desconocer. Por tanto, ¿por qué voy a creer en la versión del ministro de Gobierno? Que toda la vida, cuando abre la boca es para amenazar a la ciudadanía, es para mentir y para hacer política, porque en realidad cuando dicen, he leído por ahí una noticia de que la muerte del estudiante se quiere utilizar políticamente, es exactamente al revés, porque las acciones represivas que realiza el gobierno es con fines políticos. Hoy hay movilizaciones, hoy se moviliza el sistema universitario. Hay una marcha que se la va a realizar cumpliendo la decisión del Congreso de Universidades, que ha resuelto no solo un cuarto intermedio en el dicho Congreso, sino instruir a todas las universidades del sistema que hoy día marchen. Yo como rector estoy en la obligación de garantizar que esa marcha sea pacífica. Es mi responsabilidad institucional y ojalá que me esté escuchando la policía para que no meta a sus agentes, como vulgarmente se los conoce como tiras, ¿no es cierto?, que son ellos los que generan los actos de provocación para justificar una subsecuente represión contra los estudiantes. Ojalá que no utilicen más iglesias para meter estudiantes y torturarlos ahí, o que se nos entren a nuestros previos. Pueden hacerlo porque saben que la justicia en Bolivia no funciona, pero de todas maneras mi obligación al dirigir esa marcha, a encabezarla, es garantizar que la misma sea lo más pacífica. Firme, claro, de convicción, pero pacífica. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hoy se moviliza el sistema universitario. Entonces, a propósito de lo que ha ocurrido la anterior semana con la muerte del jovencito de 20 años, Jonathan Quispe Vila, nosotros vamos a seguir acá en la revista.